Bueno, y para darle oficialmente inauguración a nuestro club de amigas, entonces voy a contarles un cuento. A mí me encanta contar cuentos porque ustedes recuerdan que Jesucristo cuando vino, él siempre las enseñanzas las dio a través de parábolas, o sea, cuentos. Son cuentos que tienen un mensaje, ¿sí? Y por eso me encanta contar cuentos porque tienen mensajes y es una forma bonita de nosotros entender. Y aquí hay un mensaje bien lindo que yo quiero compartir con ustedes, amigas mías. Este cuento se llama El cántaro de barro y te lo voy a contar. Entonces resulta que por allá en un pueblo muy lejano, hace muchísimo tiempo cuando todavía no teníamos las modernidades de hoy, como el acueducto, entonces resulta que había un pueblecito muy pobre y muy alejado donde la forma de llevarles agua a las casas era a través de cántaros de barro, de esos grandototes. Y había una persona obviamente que ese era su trabajo. Él era el aguador que tenía que llevar los cántaros de barro. Para eso, él se colgaba acá atrás un palo muy largo y de cada esquina del palo colgaba un cántaro de barro bien grande. Él se iba todos los días con su palo acá en el hombro caminando hasta el río, llenaba los cántaros de agua y se regresaba hacia el pueblo para depositar pues el agua de los cántaros en las vasijas que los habitantes del pueblo le ponían para tener agua en su casa. Y así pasaba la vida, iba y venía, fácilmente podía hacer ese viaje unas 20 veces en el día. Hasta que un día de repente uno de los cántaros, muy triste, dijo no más, yo renuncio, no trabajo más, porque él estaba cansado de que el otro cántaro se burlaba de él todo el tiempo, porque el pobre cantarito tenía un huequito en su barriga y entonces resulta que por ahí regaba todo el agua y entonces obviamente cuando llegaba el aguador al pueblo con los cántaros llenos de agua, pues el cántaro que tenía el huequito llegaba desocupado y el otro cántaro le decía, jaja, tú no sirves para nada, mira, mejor dicho, tú nomás eres un estorbo, tú lo único que eres un peso para el aguador que tiene que cargarte ahí inútilmente porque tú tu trabajo es traer agua al pueblo y no lo traes, o sea, tú no sirves para nada. Entonces, este cántaro estaba muy triste y se sentía muy deprimido, o sea, de verdad tienes razón, ¿no? O sea, mi vida no sirve para nada. O sea, ¿yo para qué vivo? Lo que hago lo hago mal, nada lo hago bien. Me esfuerzo, pero por mucho que yo me esfuerce no lo logro. Yo de verdad me esfuerzo por llevar agua al pueblo, pero no lo consigo. Y entonces este cántaro habló con el aguador. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo tú por qué no me has arreglado. Tú por qué me dejas vivir esta vida así, una vida en la que yo no tengo sentido, una vida en la que no hago bien mi trabajo y debido a eso, pues el otro cántaro se vive burlando de mí, haciéndome bullying y realmente yo no quiero seguir viviendo así. O sea, si tú no me vas a arreglar y yo no voy a poder servir para nada, pues entonces dáñame, yo no quiero más esta vida, o sea, ¿para qué vivir así? No vale la pena. Yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, pero no lo consigo. Entonces el aguador lo escuchó en silencio y cuando el cántaro deprimido terminó de hablar, el aguador le dijo, mira, te propongo lo siguiente antes de que, si tú quieres que acabar con tu vida está bien, hazlo, pero dame un día más. Te propongo que mañana vamos hacia el río y tú vas a ver el camino hacia el río. Y yo te voy a llenar de agua, como todos los días lo hago, y me regreso hacia el pueblo y tú vas a ver el camino de regreso al pueblo. Cuando lleguemos al pueblo mañana, me vas a contar qué viste. Y después de eso, entonces ya tú puedes decidir si acabas con tu vida o no. Entonces el cántaro le dijo, bueno, pues ya que más da un día más de tortura, está bien, hagámoslo. O sea, pero igual no pienses que yo voy a cambiar de opinión. Mi vida no vale la pena, mi vida no tiene sentido. Y yo realmente ya no voy a vivir. Yo ya no quiero vivir más. O sea, esto es mucha tortura y yo ya no puedo más. Entonces se llegó al otro día, ¿no? Entonces, pues el aguador pues se puso su palo acá, el cántaro que tenía el huequito estaba del lado derecho y el cántaro que no tenía hueco
estaba del lado izquierdo. Entonces se fue caminando con sus cántaros desocupados. Entonces llegó al río, llenó los cántaros y se regresó. Entonces al regresarse, el cántaro que tiene el huequito venía del lado izquierdo del camino y el cántaro que no tiene el hueco venía del lado derecho. Entonces así llegó el aguador al pueblo, desocupó el agua del cántaro que estaba lleno y entonces ya se sentó a hablar con el cántaro deprimido y le dijo, listo, ahora sí, ya es momento entonces de que hablemos para que tú tomes una decisión acerca de tu vida. Cuéntame, ¿qué viste en el camino cuando íbamos hacia el río? ¿Cómo era ese camino hacia el río del lado derecho en que tú fuiste? Entonces el cántaro le dijo, pues seco, árido, o sea, tenía pajaritos, tenía aves, tenía flores. Le preguntó el aguador al cántaro y el cántaro le dijo, no, que va a tener nada. O sea, pues un terreno feo, seco, ahí no crece nada, porque además como casi no llueve, pues ahí no hay vegetación ni nada. ¿Ok? Y cuando regresamos hacia el pueblo, ¿qué viste en el otro lado del camino? Del lado izquierdo venías tú. ¿Cómo lo encontraste ese lado? Entonces el cántaro le dice, no, pues ese lado está bonito. Hay flores, hay plantas, hay pajaritos. Vi a varios niños del pueblo jugando ahí, correteando mariposas. Bonito. Es como un jardín muy lindo, muy bonito está ese lado. Y hasta se le iluminaron los ojos al cántaro al recordar, pues qué bonito estaba ese lado del camino. Y entonces el aguador le dijo, ¿y cuál crees que es la diferencia entre un lado y otro? ¿Por qué crees que un lado está muerto, sin vida, y el otro lado está vivo, lleno de vegetación, de pajaritos, de mariposas, de flores? ¿Cuál crees que es la diferencia? Entonces el cántaro se puso a pensar y recordó, cuando yo iba hacia el río, pues no le estaba cayendo agua. Y cuando venimos del río para el pueblo, siempre viene el cántaro que no tiene hueco, por tanto nunca le cae agua. Mientras que el otro lado, el lado donde yo voy regando el agua, claro, el agua que yo riego está cayendo sobre ese lado. Entonces le dijo eso al aguador, le dijo la diferencia es el agua, ¿no? Entonces el aguador le dijo, así es. Si te das cuenta, tú produces vida, porque el agua que tú riegas todos los días, las 20 veces que vamos y venimos del río hacia el pueblo, tú estás regando con ese agua ese lado del camino y encontraste que hay un jardín hermoso lleno de vida y que los habitantes del pueblo también disfrutan de ese camino. Entonces ahora yo te pregunto, ¿será que de verdad tú no cumples ninguna función en esta vida? Y entonces el cántaro obviamente se puso triste, le salieron lágrimas y le dijo, pues ahora que lo veo así me doy cuenta que sí. Me doy cuenta que yo sí cumplo una función importantísima en esta vida. Y me entristece haberme dado cuenta que yo no era consciente de eso, porque me pasaba la vida escuchando las burlas del otro cántaro y comparándome con él. Y no me había dado la oportunidad de observarme a mí mismo y de observar lo que me rodeaba. Entonces el aguador le preguntó, ¿cuál es tu decisión? ¿Todavía insistes en tu decisión de acabar con tu vida? Y el cántaro le dijo, no, ya no. Ya no, porque me doy cuenta que yo soy valioso, que yo sí cumplo una función. Entonces el aguador le dijo, así es, tu función no es traer agua a las casas del pueblo. Tu función es dar vida al jardín del pueblo, a los animalitos que hay en él, a las plantas, a las flores que hay en él. Es tener ese jardín hermoso, nutrirlo diariamente para que los niños del pueblo puedan jugar en él, para que las señoras puedan salir a descansar. Entonces, date cuenta que siempre has tenido una función en la vida, pero tú no te habías detenido a mirarla. Este es el cuento, amigas. Y yo lo quise compartir contigo para que observes en ti misma. Si hoy de repente te sientes un poco triste y a veces te has sentido como ese cántaro que tenía el huequito
y de pronto hay gente que te dice cosas feas, amiga, no le hagas caso. Mírate a ti misma, observa las cosas bellas que estoy segura que tienes. Observa el resultado de tus actos bellos que estoy segura que tienes y date cuenta que tú también eres fruto de vida, que tú también das vida. De muchas maneras das vida, porque somos justamente Dios nos designó a nosotras como las dadoras de vida. Somos las mujeres las que damos vida en este mundo, de nuestro vientre viene. Pero si no tienes hijos, igual das vida con tu amor, con tu alegría, con tu ternura, con el apoyo que le brindas a tanta gente. Nosotras damos vida de miles de maneras, no solo a través de nuestro vientre como madres, damos vida con ese amor que brota de nuestro corazón como mujeres. Entonces, antes de tomar decisiones que de pronto no sean benéficas para tu vida, mira bien a tu alrededor y estoy segurísima que vas a encontrar los jardines hermosos que tú has labrado a lo largo de tu vida con la sola presencia tuya, con tu sonrisa y con tu amor. Bueno, amigas, les dejo un beso y un abrazo y gracias por compartir nuestro primer grupo de amigas. Un besito. Yo soy Nubia Pérez. Chao.